lo tenemos en línea a un amigo de la casa que le agradecemos enormemente, sabemos que tiene una agenda muy apretada, a Neri Perficini de la consultora GMA Capital. ¿Qué tal, Neri? ¿Cómo te va? Buen día. Hola Damián, buen día, ¿cómo va? A ver, vamos de principio. ¿Cuánto calculan? Porque se está hablando de que el Banco Central estaría con reservas negativas, ¿eh? Está utilizando dólares que no se podrían tocar en teoría, provisoriamente hasta que se recuperen. Eh, Se habla de 2.800 millones de dólares en términos negativos. ¿Cuánto calculás? ¿Cómo ves ese tema vos? Bueno, el dato de reservas netas es quizás el número más opaco de la economía, Tal cual. porque no se publica oficialmente, son todas estimaciones de analistas, ningún colega tiene los mismos números que yo y parece lo más normal del mundo. Ujú. El Banco Central de Uruguay no se lo miramos, a Brasil tampoco, nosotros somos únicos en esta clase. Haciendo la medición más ácida de todas, que es a las reservas le sacamos los pasivos exigibles en dólares, el oro y los DEG, bueno, ahí estás en terreno negativo, más o menos 4.000 millones de dólares por Uf. debajo de la línea del mar. Ujú. Estamos. Ujú. En momentos de Guzmán y la corrida y lo peor del 2022, llegamos a estar menos 10.000. Así que menos 4.000 no parece tan grave. Y si Ajá. miramos la medida del FMI, que en este caso también incluye al oro y a los DEG, que hay que pagarles ellos mismos, antes del desembolso del viernes estábamos más o menos en 1.000 millones de dólares, así que con el desembolso estaremos en más o menos 2.000 y monedas. Ujú. Lo cierto es que las reservas son escasas. Y este Sí. nuevo conejo que estaría preparando Sergio Massa para que los productores del campo liquiden, un nuevo dólar soja, pareciera como que se va a anunciar el próximo miércoles. ¿Cómo verías esa posibilidad? A ver, la cuenta es la siguiente. Le estaría entregando un tipo de cambio más elevado, una devaluación a medida para los productores del campo, y después cuando los importadores van y les retiran al Banco Central, hay una diferencia, una pérdida por parte del Estado muy importante, ¿no? Estaría pagando 300 pesos a los productores o más y le entregaría a los importadores un dólar a 200, estaría perdiendo casi el 50% del camino. ¿Cómo ves? ¿Cuánto tiempo se puede sostener esto? Bueno, el tono jocoso tuyo da la pauta de que es irrisorio esto. No se puede comprar caro y vender barato Ujú. durante demasiado tiempo. Lo hemos hecho en el dólar soja uno que le permitió al Banco Central comprar 5.000 millones de dólares, y el dólar soja 2 que compró 2.300 millones de dólares netos. Ujú. Lo que pasa que en el medio emitieron casi, te diría, sumando las dos cosas, un 40% de base monetaria que lo esterilizaron. Y Ujú. eso generó un perjuicio patrimonial para el Banco Central de más de 2 puntos del PBI, que Ujú. tampoco lo vemos porque hay una letra intransferible a dólar oficial, que no pasa nada, pero bueno, en el medio el Banco Central perdió calidad en su activo porque ahora tiene papeles de colores y no tiene dólares, y esos dólares que acumuló los pagó carísimos. Ujú. Estaba haciendo alguna cuentita para ver y ponerlo en comparación este 300 pesos de cota del dólar soja 3, Ujú. y es más alto que los otros dólares soja, que las Obvio. versiones anteriores, Ujú. porque incluso a precios reales, te digo, considerando la inflación de Argentina y de nuestros socios comerciales, ese dólar soja uno de 200 y el dólar soja 2 de 230 son más o menos un promedio de 275 pesos de hoy. O sea, sacarlo a 300 Ajá. implicaría una devaluación encubierta aún mayor, que si miramos para atrás se parece mucho, en términos reales nuevamente, a lo que valía el dólar después de las PASO de 2019, cuando Alberto Fernández dijo el dólar a 60 lo veo Estaba bien. bien. ¿Se acuerdan que era un dólar carísimo en Ajá. ese momento? Ajá. Y en términos reales estamos ahí. Así que me parece que este valor de 300 no es para nada, eh, digo, no O es muy está. atractivo, por lo menos para los eh, eh, productores, ¿no? Claro, está como muy premeditado, quizá por la profundidad y el impacto que va a tener la sequía, y también porque ya los productores adelantaron muchísimo en las ediciones anteriores de Olar Soja. Claro. La pregunta obvia, me parece a mí, es si existen alternativas a estas posibilidades, ¿no? Sea un desdoblamiento cambiario, ¿qué significa eso? O si una devaluación más fuerte, digamos, que mejore el tipo de cambio oficial como para desalentar importaciones y alentar la liquidación de los exportadores. ¿Vos cómo ves esas dos posibilidades?
Y a 4 meses de las PASO parece muy difícil que haya una devaluación a la fábrica en 2014. No, Ujú, no vemos ese escenario. ujú, Sí vemos, en línea con lo que la recomendación del FMI del nuevo acuerdo, de la aprobación en realidad de la cuarta revisión, sí que el crawling peg no puede estar por debajo de la inflación. Esto claro, es, ujú, el dólar oficial no se puede mover menos de 6-7% todos los meses. claro, Y eso le pone un piso a la inflación que se te retroalimenta y hace que tenga un piso cada vez más alto. Y a ujú, su vez, el FMI le dijo que para compensar el costo fiscal de la sequía y de la moratoria, también tiene que hacer un poco más de cirugía sobre lo que son subsidios económicos, por lo cual las tarifas tampoco van a ser un ancla del dólar, ujú. de la inflación, digo. Entonces, tarifas e inflación ahora, en vez de funcionar como un factor que retrae la inflación, le da más vitaminas. Entonces, bueno, eh, el programa con el FMI, lo habíamos dicho al principio de cuando salió hace más de un año, era inflacionario. Y ahora no, me parece que como no tienen un ancla política, cualquier medida que tome siempre va a correr de atrás. Claro. Eh, el gran problema de la inflación es precisamente que el gobierno se quedó sin anclas, ¿no? Ya no puede pisar las tarifas, no puede pisar el tipo de cambio, ya no es efectivo. Yo no sé qué porcentaje de la economía, es algo para conjeturar, ¿no? Eh, ¿Qué porcentaje de la economía? ¿Cómo funciona la economía? ¿Qué tipo de cambio toma, por ejemplo, un empresario cuando le pone el precio a los productos que vende? Toma el dólar oficial, toma el dólar MEP, que es el único que puede, o el contado con liqui, digamos, los dólares financieros que se pueden conseguir sin límites ni restricciones. ¿Qué tipo de cambio? ¿Cómo, por lo que vos hablas? Yo creo A que, ver. no, yo creo que viendo el antecedente de 2015-2016, que me acuerdo en ese momento, Brad Guy decía que la mayoría de los precios estaban al blue, Ujú, y después la inflación que tuvimos ese año, que fue récord de 40%, lo traigo a hoy y te diría que hay mucho de la economía que está todavía atada al tipo de cambio oficial. ajá, Muchísimo, los alimentos especialmente, pero claro, si tenemos 40% de pobreza y 54% de pobreza claro, infantil con alimentos al dólar a 200, imagínate lo que sería con un dólar de tal cual, 300. tal cual. Eh, Ujú, sería demencial. Entonces, devaluar sin plan me parece que no es la opción, pero no hacer nada tampoco es una alternativa viable. ujú, Y ahora, después el resto de los productos que están protegidos, la ropa y los electrónicos, ahí sí tienen un dólar mucho más alto tal que cual, el MEP, tal cual, pero por lo que es este sistema de cazar en el zoológico. tal cual. Eh, por Ujú, eso, cuando se habla de bajar la inflación y meter a la economía de vuelta en el mundo, abrirla comercialmente, vas a tener efectos contrapuestos. Yo creo que ujú, vas a tener un shock deflacionario si abrís y regulás, y ujú, después vas a tener un shock inflacionario por sincerar. claro. Bueno, ahí está la pata política que necesitamos que presente un plan creíble y que sirva como ancla, por lo menos para pasar ese primer tembladeral de la mejor manera posible. Gracias, Neri, por la charlita del tiempo y nada, nos ayuda a poner un poquitito más el foco en los problemas económicos que tiene la Argentina. ¿Eh? Gracias, ¿eh? De nada, un gusto como siempre. Chao. Gracias, Neri Persicini.